Aquel otoñal anochecer del domingo 13 de abril cayó con inusitado frío, como si una falla en el tren de engranajes que echan a andar al tiempo hubiera sufrido un hondo remesón. La noticia de la muerte de Vargas Llosa se instalaba y generaba gran conmoción. Pronto sus hijos daban al mundo la noticia. No solamente del extraordinario padre que fue, sino del hermoso legado que le ha dejado al Perú y al mundo. Vargas Llosa tenía 89 años cuando el amplio velo de la muerte terrenal cubrió su rostro. Decenas de novelas y cuentos escritos y traducidos a múltiples idiomas figuran en su legado. Ensayista, periodista y en aquellos turbulentos años 90, un candidato presidencial que prometía librar del naufragio económico al Perú de entonces. Mario Vargas Llosa, respaldado por el Frente Democrático, Fredemo. En la inmensidad de un legado tan amplio como el mar, Vargas Llosa partió de este mundo este 2025 y quizá a un paraíso instalado en la otra esquina. Otro querido personaje que se fue este año fue la inolvidable Camucha Negrete, Carmen Julia Chávez Negrete, quien pasó a la posteridad como actriz y como aquella carismática señora que acompañaba de manera infaltable a las amas de casa desde la pantalla chica. En la década de los 70s, en Panamericana Televisión como bailarina y actriz cómica, destacó en el programa El Tornillo, en el inolvidable sketch al lado de Luis Larroca, Monsieur Canesú, quien popularizó la frase Camucha Camuch Negrete. No tiene tiempo de reír, pero si puede sonreír. No abuse de la carcajada, porque otro chiste puede perder. Posteriormente, como conductora de televisión, destacó en el programa Camucha y tú, allá por 1989, pasando después por el famosísimo programa Utilísima. Consagrada actriz, coincidencias de la vida en esta fotografía la vemos siendo dirigida por el mismísimo Mario Vargas Llosa en la adaptación cinematográfica de Pantaleón y las visitadoras, donde hizo el papel de la brasilera. Tenía 80 años cuando falleció aquel 27 de septiembre de este año. Tengan tranquilidad, no se desesperen, ya estamos nosotros junto a ustedes. Escuchar una voz cálida en épocas de insanos ataques terroristas era el sosiego necesario para saber qué estaba sucediendo. La voz de Miguel Humberto Aguirre desde radioprogramas del Perú se convirtió entonces en el canal de esperanza para saber tal vez que un familiar se encontraba bien ante un atentado terrorista. Con profunda vocación periodística, Migua, como lo conocieron sus amigos, amó al Perú como si fuera su tierra. Nacido en el vecino país de Chile, dejó un imborrable legado en cada uno de nuestros hogares. Migua partió el 30 de junio a la edad de 93 años. Bienvenidos, señores, a los poderosos años 70. Si de recuentos hablamos, los impactantes reportajes de Álamo Pérez Luna es lo primero que se nos viene a la memoria. El intrépido y polémico reportero supo construir con inconfundible estilo y con una voz que pocos olvidarán el ejercicio periodístico en el país. Con más de 30 años de trayectoria periodística y numerosos destapes, Álamo falleció de un cáncer al riñón el 17 de abril de este año, a la prematura edad de 61 años. ¿Qué duda cabe que este 2025 dejó un abismo insondable en la televisión peruana? Hola, muy buenas noches. Soy Jaime Chincha y hoy los acompaño en esta edición de 24 horas. Jaime Chincha también nos dejó el 7 de septiembre de este año, una muerte tan sorpresiva como dolorosa. Jaime, hombre también que desfiló por Panamericana Televisión, murió a los 48 años. Conductor de múltiples noticieros, siempre agudo y al mismo tiempo carismático, se convirtió en uno de los líderes de opinión con mayor credibilidad del país. Luigi Alba, como era conocido en todo el mundo, el gran tenor peruano, falleció a los 98 años en Milán. Luigi, con una imponente voz, supo cautivar a la más exigente audiencia en Europa desde mediados del siglo XX. Se especializó en el repertorio de Mozart, Rossini y Verdi y fue considerado el más notable tenor ligero de su tiempo.
Si en estas épocas el tenor Juan Diego Flores es sinónimo de orgullo nacional, Luigi lo hizo de forma extraordinaria desde mediados del siglo XX. El 15 de mayo, casi al centenario de su vida, falleció en Italia. ¿Qué pasó con el enamorado? ¿Con mi enamorado? ¿Que pelearon? En la última semana de septiembre, el 23 para ser exactos, Hernán Romero, uno de los actores más conocidos del Perú, cerraba los ojos. A inicios de los años 70, llegaba a través de las pantallas de Panamericana Televisión en la adaptación de la novela argentina El adorable profesor Aldao, y pronto se ganaría el cariño de la teleaudiencia. Largos años de carrera actoral ininterrumpida lo llevaron hasta Gorrión en 1994, como Aníbal Maidana. ¿Te olvidas cuántas veces he tenido que responder por las peleas de Gabriel? Desde que estaba en el colegio era así. Una exitosa telenovela que marcó toda la década noventera. En las carrozas, Maravillas, El Chirimoyo, Peña Horadada, El Tigre, Rufas o cualquier otra calle de Barrios Altos. Satán tiene razón. Óscar Carrillo alcanzaría la fama y reconocimiento en 1994, interpretando al célebre delincuente Tatán Dulanto, en una producción que llegó a altos índices de sintonía. Un personaje que lo marcaría para siempre, al igual que su rol protagónico en la popular serie Los de Arriba y Los de Abajo, una radiografía social del Perú de entonces. Óscar Carrillo empezaba así una extensa y exitosa carrera como actor de telenovelas que se emitían por televisión nacional. Óscar Carrillo tuvo un inagotable trabajo dedicado a las artes, incluso hasta poco antes de su muerte, cuando ya enfermo de cáncer, seguía haciendo lo que más le gustaba. Finalmente, Óscar falleció el pasado 26 de junio a los 59 años. Creo que la ciudadanía tiene el derecho de saber cuál es la verdad. En un país en el que encontrar políticos con vocación de servicio y honestos es difícil, algunos de estos escasos personajes también nos dejaron este 2025. Carlos Ferrero Costa, heredero de una larga tradición familiar en la política y la diplomacia, fue constituyente en la Asamblea de 1992 y presidente del Congreso en el retorno a la democracia en 2001, cargo que ejerció hasta el 2003. En estas imágenes del archivo de oro de Panamericana lo vemos comentando el acontecer político. Eran finales de los años 70. José Antonio García Belaúnde, político de gran tradición familiar, falleció el 4 de julio de este año. Uno de sus logros más visibles fue poner los cimientos para la victoria peruana en la Corte de La Haya en el marco del conflicto con Chile. Como canciller, supo encaminar la demanda para la delimitación marítima con el vecino país, un logro que fue celebrado en toda la nación por una sociedad ávida de noticias que llamen a la unidad. José Antonio García Belaúnde fue diplomático de intachable trayectoria. A los 77 años falleció en Madrid, donde residía desde hace algunos años. Sí, juro. Ya en épocas más modernas, Gloria Montenegro supo dibujar su nombre en el exclusivo lienzo de los políticos con verdadera vocación. Alcaldesa de Trujillo, congresista de la República y presidenta del Consejo de Ministros. También ministra de la Mujer, desde donde trabajó incansablemente para cerrar brechas de género que relegaban a la mujer a un rol secundario en la sociedad. El 1 de mayo se informó que en una intervención quirúrgica había sufrido complicaciones cerebrovasculares. Falleció a los 69 años. Mira, en el Perú existe absoluta libertad de expresión. Daniela Bugatás Magluf fue otro de nuestros personajes políticos que nos dejó este año. Hombre fuerte en el gobierno de Ollanta Humala, presidente del Parlamento y férreo opositor al fujimorismo y aprismo. De hecho, muchos aún recuerdan aquellos acalorados debates con Mauricio Mulder, congresista entonces por el Partido de la Estrella. Deportista desde muy joven y con vocación política en la madurez de su vida, a Bugatás defendió sus ideales hasta el fin de su vida, el 22 de enero de 2025, fecha en la que falleció a los 69 años. El viernes 26 de diciembre, se conocía el fallecimiento del economista y congresista Carlos Anderson, quien partió a los 65 años. Elegido congresista por Lima en el periodo 2021-2026, Anderson se mantuvo cerca a sus ideales.
Recordado por su paso en el programa Conexión de RPP, en donde analizaba temas económicos, se ganó el respeto de la audiencia. Ingresó al Congreso por Podemos y pronto se abriría paso como congresista no agrupado, tras renunciar al partido por discrepancias en el cambio de la línea política que evidenciaba. Un orgullo para mí estar nuevamente en el 5, el canal donde me inicié, donde nací y donde voy a morir. Y llegando al final de este recuento, el maestro Guillermo Rossini, quien falleció a los 93 años el pasado 22 de noviembre, uno de los cómicos más reconocidos de la historia de la televisión en el Perú. Con 65 años de vida artística, don Guillermo, animador, actor y precursor de la comedia política, se ganó el corazón de todos los peruanos desde los albores de su carrera. Pasó de trampolín a la fama a un programa llamado Estrafalario y luego a Risas y Salsas, entre otras apariciones. La lindísima gringa Inga. Ave María, cosa más grande de la vida, chico. Pues sí, tiene que imitar a la gringa Inga. ¡Oh, qué tal quinceada! Don Guillermo, al igual que Camucha Negrete, integró el elenco del Tornillo y posteriormente de Risas y Salsa, en donde estuvo por largos 16 años. Figura inconfundible durante los últimos años de RPP con su programa Los Chistosos. Don Guillermo falleció en la tranquilidad de su hogar, rodeado de su familia. Y así se nos va este 2025, con el legado imborrable de estos hombres y mujeres que supieron construir un grato recuerdo a toda la sociedad peruana.